Hola gente, mi nombre es Mariela San Pedro y hoy en esta nueva sección que se va a llamar Te cuento un caso, me pareció muy interesante analizar con ustedes cómo viene analizando la jurisprudencia de hace muchos años los casos de salideras bancarias. Particularmente me estoy refiriendo a lo que va del 2011 en adelante. Estos casos que les voy a contar son del año 2011, en otro del 2010, pero que se resolvieron después de llegar hasta las últimas instancias, se resolvieron en el 2019-2020. Para eso hay que tener en cuenta el contexto social y recordar que en julio del 2010 Carolina Píparo sufre un violento robo que terminó lamentablemente con el fallecimiento de su hijo Isidoro. Esto llevó a que, lamentablemente, este hecho llevó a que los bancos empezaran a emplear mecanismos de seguridad y por eso mismo, en este caso que ahora les voy a contar, una de las cuestiones que la parte actora reclamó era que el banco justamente no tenía todos los mecanismos de seguridad. En el primero de los casos, que es, para ser más exactos, el de logística, Sociedad Anónima contra Banco Nación de la Argentina, en este caso, que fue del año 2011, eran unos empleados que fueron a cobrar aproximadamente a las 14 horas al banco. Estela Iris Belmania y Roberto Alejandro Nievas fueron a cobrar al banco la suma de 4.900 pesos. En ese momento social, ellos concurren al banco y cuando les toca cobrar, había muchísima gente, tienen que ir, no había los mecanismos de protección que hay ahora, pónganse en el contexto social. Eran colas donde el de atrás podía ver lo que vos estabas realizando. No es como ahora que tienen esos filtros de protección. Cuando esta persona, Estela, va y cobra y la estaba esperando afuera el otro empleado, retiran el dinero a la vista de todo el mundo, tuvieron que hacer la cola. Cuando se retiran, a la media hora, a ella la asaltan, le retiran el bolso en estas salideras bancarias. A los 2 días, ella va a hacer la denuncia correspondiente, reclamando justamente que fue víctima de una salidera bancaria, que fue al banco, que hizo el retiro, que ese dinero era para pagarle a empleados y cuestiones de la empresa. Lo que ocurrió es que ellos plantearon la demanda correspondiente contra el banco por daños y perjuicios, argumentando justamente de que alguien del banco los había entregado, que el banco no tenía las medidas de seguridad correspondientes, el banco no tenía esos paneles de protección y justamente como ella al momento de hacer el cobro de ese cheque lo hizo a la vista de todo el mundo, alguien de esas personas que estaban ahí fue el que la entregó al momento de salir. ¿Qué es lo que pasó? Se presenta el apoderado de la empresa, del banco, y el apoderado del banco que dice que ella no tiene legitimidad activa, ahora les voy a explicar por qué, y en segundo lugar que no existe un nexo de causalidad y que ella fue la culpable del problema que tuvo del robo. Eso dejémoslo de lado, pero siempre los abogados generalmente les encanta culpar a la víctima de los problemas. Pero bueno, estaba ejerciendo una defensa y es correcto. Cuando al momento de resolver, el juez de primera instancia lo que resuelve es rechazar la demanda, justamente porque no se acreditó la legitimidad activa, y en segundo lugar, porque no existe relación de causalidad. Y ahora les voy a contestar por qué también lo confirmó esto la Cámara. Porque la Cámara consideró, cuando confirma esta sentencia, que al momento esta señora de retirarse, ella cobró a las 14:30 el cheque y el robo ocurrió a las 15 horas. Entonces consideraron que como el robo se efectuó a 10 cuadras del banco y hubo un tiempo el cual se efectuó, o sea, media hora después, ese factor tiempo y ese factor distancia es lo que implica que no haya un nexo de causalidad, con lo cual no existe una culpa del banco.
Y por el otro lado, con respecto a la legitimidad, que también se estuvo discutiendo si correspondía o no, y si el cheque era a nombre de ella o si no era a nombre de ella, en realidad se había acreditado perfectamente y Cámara le da lugar a que sí tenía una legitimidad activa por toda la prueba que se aportó en el proceso. Pero lo que se terminó resolviendo es que se rechazó la demanda con costas, justamente porque se ampararon en que no había un nexo de causalidad y que por el factor del tiempo y la distancia. Y esto tiene que ver también con otra causa que también se dio en los mismos momentos. Recordemos el marco social donde lamentablemente mucha gente sufrió y fue víctima de salideras bancarias, donde en esa época, y vuelvo a repetir lo que mencioné al comienzo, Carolina Píparo, que fue víctima de esta situación, en este caso fue un hombre que sostuvo, y esto fue cerca del banco, no es que hubo 10 cuadras como en el anterior caso, sino que fue marcado cuando salió de cobrar en el Banco también de la Nación, y también fue rechazada la demanda. Y en este caso se rechazó la demanda porque no se pudo comprobar que existió realmente el hecho delictivo. Por las cámaras de seguridad no pudieron comprobarlo, no pudieron verificarlo absolutamente por ningún medio. Entonces, por ese motivo, no fue aceptada la demanda y fue rechazada. Con lo cual, y cerrando esto, lo que demuestra es que para reclamar a un banco los daños y perjuicios realmente hay que tener absolutamente probado todo, inclusive hasta el nexo de causalidad. A mí me parece que decir que por la distancia en donde ocurrió el hecho y por el tiempo, me parece la verdad que disparatado. Pero bueno, esa teoría fue la que sostuvieron y después también se fueron cambiando los motivos por los cuales se rechazaron las demandas, porque se rechazan las demandas, lamentablemente, y han sostenido de que para que exista un perjuicio debe comprobarse, además del nexo de causalidad, que el banco efectivamente hubo un entregador. Entonces me parece muy interesante analizar estos casos y que ustedes me dejen en los comentarios sus opiniones. Muchísimas gracias, nos vemos en otra oportunidad. Gracias.